están? Hoy día yo les voy a enseñar a usar el NetSupport, ¿ya? Para poder cargar y descargar archivos, sobre todo lo que tiene que ver con las pruebas que aplicamos a los estudiantes, ¿ya? Bueno, lo primero es abrir el NetSupport, la consola, ¿cierto? Que está en el escritorio por lo general este archivo, este programa. Y si uno se fija acá, el computador inmediatamente muestra a los alumnos que están en línea conectados ya a la red. Ya. En el inicio yo puedo ver a los alumnos que están conectados. Para poder actualizar esto con la tecla F5, ¿sí? Con la tecla F5 se actualiza o se hace como un refresh de la información y aquí están todos estos computadores tomados. Luego, si yo me voy aquí a esta ventana principal donde muestro, ¿sí?, lo que está haciendo cada alumno, por ejemplo, si me voy al computador 1, aquí yo puedo visualizar lo que está haciendo el alumno del computador número 1. Y al meterme a su equipo, yo tengo el control de todo lo que pasa en su computador, es decir, puedo abrir un archivo, cerrarle un archivo o ir ayudándolo en caso de que tenga alguna duda, etcétera. ¿Ya? Bien. Otra cosa súper importante es que, por ejemplo, aquí en el inicio, cuando uno está dando una explicación, uno puede bloquear a los alumnos, ¿sí? Por ejemplo, cuando uno empieza una prueba, uno aquí arriba bloquea a los alumnos y esto es como, así es como se les ve el computador a ellos. Ellos no tienen acceso todavía a los archivos, así que ahí uno puede darle instrucción y luego los puede desbloquear y ellos pueden comenzar a dar su prueba. Bloquear y desbloquear. ¿Ya? Bien. Acá es súper importante que antes de cualquier evaluación los computadores estén reiniciados porque suele ocurrir sobre todo en el vespertino que el computador está todo el día prendido. Entonces acá en gestionar, ya yo puedo ir donde dice reiniciar los equipos. Si yo reinicio los equipos y pongo sí, los computadores se refrescan y el alumno puede partir con el computador en cero, digamos, y no tiene problema. Bien, ¿cómo cargar una prueba? Ya, en primer lugar, yo tengo que tener claridad de dónde está mi archivo de prueba. Por ejemplo, acá yo tengo un ejemplo. Tengo una prueba 1 en mi pendrive, ¿sí? Usted puede tenerla en el escritorio, en su pendrive, donde usted quiera. Ya. ¿Cómo yo voy a cargar una prueba a los alumnos? Lo primero que hay que hacer es hacer grupos. Ya hay dos formas de hacer grupos aleatorios para que los alumnos no tengan la misma prueba. Si usted se fija en este caso, la carpeta que yo mostré como ejemplo, que está aquí en prueba 1, ¿ya? Yo tengo 4 filas. Entonces, yo puedo generar los grupos de forma aleatoria, ¿ya? Por ejemplo, aquí voy a grupo, agrupar aleatoriamente y yo puedo, por ejemplo, conformar 4 grupos, aceptar. Y de inmediato se me generan, ¿cierto?, los 4 grupos que yo tengo aquí en la sala. Si usted se fija, por ejemplo, aquí hay que tener precaución de que en los grupos no existan computadores, o sea, no existan alumnos que estén al lado del otro. Por ejemplo, si usted se fija, este grupo está conformado por el computador 4, el computador 2, esto es aleatorio. ¿Ya? Como tengo 4 filas, por ejemplo, aquí hay 2 alumnos que están al lado con el mismo grupo, así que yo puedo eliminar al estudiante. Fíjese que yo lo presiono acá, ¿sí? Lo presiono y pongo el botón suprimir. Elimino al estudiante del grupo 2, ¿sí? Y aquí en el grupo 1 yo lo puedo agregar. Aquí en el grupo dice, yo lo puedo desagrupar o puedo agregar un estudiante, ¿cierto? O puedes hacer un nuevo grupo, ¿sí? Por ejemplo, aquí vamos a poner grupo nuevo, ¿cierto? Siguiente, y aquí por ejemplo voy a elegir el del computador 11 que fue el que eliminé, finalizar, y ahí tú le puedes cargar otra prueba, ¿sí? Y así sucesivamente hay que tener la precaución de que los chiquillos no estén al lado del computador con la misma prueba, ¿ya? Entonces una vez que yo hago los grupos, ¿sí? Una vez que yo hago los grupos, ¿sí? Vamos a organizar esto por nombre de usuario, por nombre, como usted quiera, ¿ya? Una vez que yo tengo los grupos voy a cargar las pruebas. Entonces, para eso yo tengo que tener muy claro dónde están mis pruebas. En este caso están en mi pendrive, ¿ya? Entonces yo me voy al grupo 1 y el grupo 1 yo le voy a cargar la fila 1.
acá arriba donde dice enviar, voy donde dice enviar trabajo, ¿sí? Entonces borro esta ubicación. Examinar significa dónde está tu prueba para cargar. Mi prueba está en mi pendrive, en la carpeta P1 y el archivo de la prueba 1. ¿Ya? Entonces ahí yo al alumno le estoy cargando el archivo, ¿cierto? El archivo de la prueba 1 al grupo 1. Por lo general a usted se le va a dar esta ubicación, donde el archivo va a ser enviado a cada computador del estudiante, siempre aparece el escritorio. Yo le recomiendo que siempre los archivos sean cargados al disco D. Entonces yo voy a copiar esa dirección y aquí en vez de la F yo le voy a poner disco D. ¿Sí? Listo. Entonces la vamos a enviar. ¿Sí? La vamos a enviar. Entonces, fíjese que el computador 1, por ejemplo el número 4, tiene ya la prueba cargada en el disco D. Si usted se fija, nosotros nos vamos al disco D aquí, por ejemplo, al disco D del alumno, aquí, ya, y aquí está la prueba. Hay que tener precaución porque por lo general en el disco D hay muchos archivos y el alumno se puede confundir, ¿cierto? Entonces hay que tratar de que el disco D esté vacío antes de ingresar a la prueba y eso se puede hacer recogiendo los archivos. Yo lo voy a enseñar a continuación, pero ahí está la prueba 1 del alumno, ¿sí? Bien, lo mismo hago con el grupo 2, por ejemplo aquí. ¿Cómo yo podría, por ejemplo, recoger todos los archivos de Excel que tiene el computador, los computadores, por ejemplo, en el disco D? Mire, voy a recoger aquí, por ejemplo, recoger. Entonces, para recoger todos los que son extensión, ¿cierto?, de archivos de Excel, voy a poner recoger, ¿cierto? Vamos a eliminar primero todo lo que sea de Excel y yo aquí ya tengo una carpeta que, por ejemplo, se llama cualquiera, ¿sí? Esta que puede ser, que se llama Eclipse, ¿sí? En la carpeta Eclipse, por ejemplo, yo voy a recoger todos los archivos de Excel que son de los estudiantes, examinar y los voy a eliminar, recoger. Entonces ahí se recoge todo lo que sea Excel, toda esa basura se recoge del disco D para que yo pueda cargar mis pruebas. ¿Ya? Bien, tenemos que esperar porque hay hartos archivos en los discos D. Esto es lo que uno debería hacer iniciando la apertura de la prueba. ¿Ya? Entonces, ahí yo recojo todos los archivos de los discos D del equipo en todo, ¿sí? Y esto es un poco lento porque hay muchos archivos de Excel en los discos D. ¿Por qué se trabaja en el disco D? Porque es el disco seguro, o sea, se puede apagar el computador, pero el archivo va a seguir estando en el disco D. No se recomienda trabajar en el escritorio porque si el computador se apaga o se pasa a llevar o se reinicia, el alumno pierde el archivo, ¿ya? Así que es importante trabajar siempre en el disco D. Bueno, yo voy a cancelar esta operación por tiempo. Entonces, por ejemplo, en el grupo 2, voy al grupo 2 y cargo aquí enviar trabajo, ¿cierto? Borro y cargo la prueba 1 de la fila 2. Fíjese que aquí ya está la extensión del disco de enviar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este computador, que es el 10, aquí, debería estar en el disco D solamente un archivo que se llama prueba 1 fila 2, ¿sí? Todos los demás Excel los habíamos recogido del estudiante. Y así sucesivamente se hace para todos los grupos en cuestión. Si tú tienes 4 filas, la idea es hacer 4 grupos, etcétera. Ya, por un tema de precaución, lo que se hace aquí en todo, yo aquí al alumno le bloqueo el internet, aquí en el acceso web, yo le bloqueo el internet. Acá en el CD le bloqueo el acceso al CD y le bloqueo el acceso a pendrive. Es importantísimo que el alumno no tenga acceso a estas cosas porque puede sacar la información, puede buscar en internet. De todas maneras, uno siempre tiene el control del alumno acá porque uno está viendo lo que los alumnos hacen desde esta ventana. Bien, entonces supongamos que terminó la prueba. Bueno, usted para dar las instrucciones recuerde que puede bloquear a los estudiantes, ¿cierto? Con F5 voy actualizando por si hay alguno que no se alcanzó a bloquear, ¿sí? Lo desbloquea, los bloquea, etcétera. ¿Por qué no me bloquea ese computador? Porque no debe estar enlazado. Si tiene algún problema puede llamar a algún técnico de STCOM para que se lo enlace o verificar que el cable de red esté bien conectado al computador. Ya, entonces,
terminó la prueba. Uno lo que hace aquí, en el escritorio, vamos a hacer dos carpetas. Una que se va a llamar respaldo y a la otra le vamos a llamar, por ejemplo, prueba 1 y su sección, no sé, estadística 200, 003D. ¿Por qué se hacen dos carpetas? Porque hay que asegurarse de que yo haya recogido los archivos y siempre es importante tener un respaldo, ¿ya? Bien, entonces una vez que yo tengo las dos carpetas creadas en el escritorio, voy aquí donde dice todo. Los alumnos, por supuesto, ya se fueron de la sala, ¿sí? Voy a recoger el trabajo, pero en todo. Yo voy a hacerlo solo una vez. En recoger todo, y aquí voy a borrar el nombre del archivo y voy a poner asterisco.xlsx. Al adelantar el asterisco yo estoy recogiendo todos los archivos que tienen la extensión de Excel, ¿sí? Así abarco las 4 filas que yo cargué en todos los grupos diferentes. Mucha precaución acá porque en la primera recogida no voy a eliminar los archivos del estudiante, ¿sí? ¿Y dónde voy a guardar esto? En mi respaldo, ¿sí? En mi respaldo, en la carpeta primera que yo creé, voy a guardar los archivos. Entonces voy a poner recoger, ¿sí? Y esto va a guardar todo lo que sea Excel, ¿cierto? De su estudiante. En este caso se supone que los computadores estaban limpios y yo solamente cargué la prueba, ¿sí? Entonces vamos a esperar un momento que se recojan los archivos, ¿sí? Van 6 de 12. Es siempre importante tener el control de la sala desde el support. Uno puede bloquear a los alumnos, desbloquearlos, ¿sí? Puede ver lo que los alumnos están haciendo, puede duplicar la pantalla para mostrar, por ejemplo, alguna sugerencia de algún alumno en particular y mostrarle al curso por si hay alguna duda que sea colectiva. La verdad es que usar esta herramienta de support es súper positivo porque así uno tiene el control de la sala y si tú, por ejemplo, estás haciendo una explicación, tú bloqueas al estudiante y ellos tienen la obligación de atenderte a lo que tú estás comentando. Entonces yo aquí, al recoger desde todo el universo de alumnos, estoy recogiendo todos los grupos que creé al principio. ¿Ya? Ya está ya está por terminar la recogida. Recuerden que en la primera recogida no se eliminan los archivos, ¿sí? Para yo tener un respaldo de que el alumno, obviamente, tengo su prueba, ¿sí? Vamos a esperar un momento, ¿sí? Vamos a esperar un momentito. Es importante que, por ejemplo, también si ustedes descargan la prueba de su correo, y no la traen en pendrive como yo mostré a continuación, sino que la traen desde su correo y la descargan, cuando terminen la clase, borren de las descargas los archivos, porque a veces quedan aquí en la nube, y bueno, eso hay que cuidar harto el material de las asignaturas. Entonces, como vemos, ya estamos haciendo la recogida del disco D, ¿sí? Estamos haciendo la recogida, ya queda poquito. Y ahora lo que nosotros hacemos es verificar en la carpeta respaldo, fíjese que aquí están todas las carpetas de los alumnos. Esta carpeta significa que es el computador 1, ¿sí? Recuerden que hicimos una prueba con el computador 4, ahí está la prueba 1. Fíjese que recogió todos los archivos de Excel, porque yo al poner asterisco, ¿sí? Al poner asterisco, punto, qué sé yo, estoy recogiendo todos los archivos. Se supone que estos demás archivos, yo antes de entrar a la prueba, los eliminé. Los recogí del disco D y así el alumno tiene solamente el acceso a su prueba. Una vez que yo verifico que están todas las pruebas que yo cargué, ¿sí? Si usted quiere hacerlo una por una, ningún problema, si verifico que están todas, ¿ya? Ahora voy a recoger los archivos, ¿sí? De nuevo, pero voy a eliminarlos para que no queden en el disco D y en la carpeta del estudiante. Entonces aquí voy a examinar y aquí en la nueva carpeta que yo hice en la segunda, prueba 1, que era esta, prueba 1 estadística 003, ¿cierto? Los vamos a recoger. Entonces así yo recojo todos los archivos, pero además los estoy eliminando. En la segunda recogida yo recomiendo eliminar porque tú ya te cercioraste de que los archivos están contigo. Los archivos hay que eliminarlos de los computadores de los alumnos porque el disco D tiene la particularidad de que el archivo, aunque se apague el computador o se reinicie, sigue ahí. Y esa es la seguridad que te da trabajar en el disco D. Es decir, la única forma que el archivo
desaparezca del disco D es que el profesor lo haya eliminado. Si tú cargaste el archivo en el disco D y no viene de vuelta es porque el alumno lo eliminó, no hay otro camino. Por lo tanto, ahí eso es sinónimo de la nota mínima. Yo eso se lo explico a los alumnos antes de tomar cualquier prueba. Vamos a esperar que se recojan todos los archivos. ¿Ya? Esto demora un poquitito porque hay muchos, había muchos archivos de Excel, ¿sí? Estamos esperando un poquito que se cargue. ¿Sí? También es importante comentar que los alumnos cuando están trabajando en Excel, todo, bueno, al menos yo en lo personal, cuando las dudas son de Excel, yo se las resuelvo siempre y cuando no sean de contenido, porque a veces, por ejemplo, no saben que tienen que ir guardando los cambios constantemente. Yo les recomiendo que una pregunta y guarden los cambios, ¿ya? Los archivos de los alumnos tienen que quedar cerrados para que tú puedas recogerlos. Eso es importante también. El alumno abrió el archivo, contestó su prueba, cerró el archivo, lo dejó en el disco D sin modificarlo de ubicación de ninguna parte y tú luego lo recoges. Por ningún motivo el alumno tiene que apagar el equipo porque tú tendrías que prenderlo de nuevo, recogerlo, así que el alumno solamente recoge, o sea, contesta la prueba y usted después recoge la prueba. Entonces aquí, fíjese que estamos terminando. Acá dice que todos estos archivos se eliminaron de todos los computadores de los estudiantes. Si yo voy a ver una prueba, por ejemplo, al mismo computador 4 donde habíamos visto que había muchos archivos, si yo me voy aquí, por ejemplo, al disco D, ahora, ¿cierto? Bueno, ese no se eliminó, tiene otro formato, pero sí la prueba 1 se eliminó, que es la prueba que yo había pedido que se eliminara. Tú verificas que la prueba 1 ya no esté en ningún equipo, ¿sí? En el disco D. Y luego aquí en la prueba 1 están de nuevo cargados fíjese que aquí en el computador 4 está la prueba 1 y todos los archivos de Excel que tú puedas recoger, ¿sí? Es bueno limpiarlos de antes, ¿ya? Ahí están todas las pruebas. Ahora yo esta carpeta la ingreso acá adentro y esta la añado a un archivo comprimido y por mayor seguridad yo el comprimido me lo mando al correo y este me lo guardo en mi pendrive, ¿sí? Una vez que usted respalda sus archivos, yo elimino todo, ¿sí? Elimino todo de acá y vacío la papelera que está... ¿Dónde está la papelera? Acá. Para que no quede registro de la prueba y se cuide el material. Una vez que finalice su clase, yo le recomiendo, solo por un tema de respeto por el profesor que viene, es que pongamos aquí en gestionar clase, finalizar para que no queden los grupos hechos por si el profesor que viene, ¿cierto? Entonces salir y listo. Si usted se fija, usted luego después abre el support y ya no están los grupos creados, así usted termina su tarea y se marcha y están todas las pruebas recogidas como corresponde. Bueno, espero que haya sido útil el video, ¿ya? Y cualquier duda, bueno, me puede preguntar. Yo soy Natalia San Miguel, colega, compañera, así que espero que les haya servido, que estén todos súper bien. Adiós.